Continuamos hablando entonces de la segunda ley de la termodinámica. Ahora hablaremos de cómo funcionan los refrigeradores y las bombas de calor. Listo. Entonces, recordemos que una máquina térmica es un dispositivo que lo que permite es transformar o convertir el calor que recibe de una fuente caliente en trabajo útil, con una consecuente pérdida de calor hacia una fuente fría o foco frío o sumidero. Para el caso de los refrigeradores y las bombas de calor, pues el objetivo no es que se genere un trabajo útil, antes por el contrario, para que funcione el dispositivo, en este caso la máquina o el motor, debo antes es que suministrarles una energía para que funcione. Entonces, para que hagamos una analogía, este círculo que anteriormente nos representaba el motor térmico, ahora representa es el motor ya sea de un refrigerador o de una bomba de calor. Este trabajo que anteriormente salía, ahora está entrando. Esto corresponde a la cantidad de energía que yo le suministro a este motor para que funcione. En la vida cotidiana, esto equivaldría a ¿qué? Pues al cable del toma corriente por el cual se suministraría la energía por unidad de carga, que es lo que llamamos el voltaje. O sea que este trabajo corresponde a lo que yo le estoy suministrando al motor para que funcione. ¿Y qué es lo que hace ese motor? Lo que hace ese motor es invertir todos los flujos calóricos, es decir, que del foco frío se extraiga cierta cantidad de calor que vaya a ser expulsada hacia el foco caliente. Ahora, entonces, hagamos una analogía. Entonces, este flujo que aparece aquí, indicado como el trabajo que entra, corresponde a la energía que se le suministra al motor para que funcione. Para este caso, el toma corriente. Acá, el foco frío, para que hagamos la analogía, haga de cuenta que es el interior de una nevera. Entonces, aquí tenemos el refrigerador. ¿Y qué es lo que hace este motor con este refrigerador? Pues quitarle o sacarle o extraerle cierta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo dentro de un refrigerador, obviamente, es enfriar los productos. Y si yo quiero enfriar, pues tengo que retirar la energía calórica. Entonces, el motor lo que hace es succionar o absorber una cantidad de energía calórica del interior de la nevera. ¿Y qué hace el motor con esta cantidad de energía? Recuerden que quien está haciendo funcionar este motor es este. O sea que si no hay trabajo entrando al dispositivo, en este caso al motor, pues esto no se puede dar. Entonces, estos dos flujos se suman y son unidos acá para formar este otro flujo que sale hacia la fuente caliente. A ver, cuando hablamos de una nevera, nos interesa el foco frío. Pero más adelante, ahorita que hablemos de las bombas de calor, ¿qué es una bomba de calor? Una bomba de calor, para que lo entiendan mejor, es un sistema de calefacción. Entonces, cuando queremos calentar un determinado sitio, una habitación, hagan de cuenta que este foco caliente corresponde a un ambiente que puede ser el de una habitación. ¿Y qué es lo que está haciendo este motor? Pues, está es absorbiendo un calor proveniente de un foco frío por medio de la energía que yo le suministro por medio de un toma corriente. ¿Para qué? Para que se expulse cierta cantidad de calor hacia el foco caliente. Entonces, entender que si hablamos de una nevera, me interesa es esta parte, el foco frío. Y si hablo de una bomba de calor, pues me interesaría, obviamente, es la fuente caliente. Ahora, cuando hablamos de las máquinas térmicas, hablamos de un rendimiento o eficiencia, que era es que la cantidad de trabajo que se producía con respecto al calor que yo le suministraba. Aquí no hablamos de eficiencia, hablamos es de otra variable, otro parámetro que se llama coeficiente de operación, que hace las veces del rendimiento o eficiencia del funcionamiento de ese motor. ¿Cómo se define ese parámetro llamado coeficiente de operación? Entonces, hay coeficiente de operación para el refrigerador y hay coeficiente de operación para la bomba de calor. En este caso, pues vamos a hablar de los refrigeradores. Entonces, para el caso de los refrigeradores, el COP se define es, ¿qué es lo que me interesa a mí en un refrigerador? Pues mantener, ¿qué? Mantener esta zona completamente fría. Y para mantenerla fría, pues debo retirarle cierta cantidad de calor.
O sea que el COP para un refrigerador es cuánto calor le estoy quitando al interior de la nevera, aquí representado como Q sub in, ¿con respecto a quién? Con respecto al trabajo que yo le estoy suministrando. Entonces, esta que está acá abajo es la definición general del COP para un refrigerador. ¿Cuánto calor se le está retirando al interior del refrigerador con respecto al trabajo que yo le esté suministrando? Ya esto otro aparece, ya es con los balances de energía que se hacen alrededor del motor. Entonces, esta es la definición básica del COP para un refrigerador. ¿Cómo quedaría el COP para una bomba de calor? Algo parecido, solo que en la bomba de calor ya no me interesa es cuánto calor le estoy retirando a los productos que tengo en el interior de la nevera, no. Me interesa cuánto calor estoy entregando a dónde, a esto que sería como la habitación o un ambiente determinado. Entonces, cuánto calor estoy entregando con respecto a qué, al trabajo o la energía que yo le estoy suministrando para que funcione el motor. Por eso el COP para la bomba de calor se define cuánto calor está entregando esa máquina a la fuente caliente con respecto al trabajo que se le esté suministrando. Ya sabemos, esto de acá sale de los balances de energía, como lo vamos a ver ahora ya en los ejemplos aplicados. Empecemos acá. Primer ejemplo. Me hablan de un frigorífico, o sea, es una nevera, entonces ya debo irme ubicando. Estoy hablando de un refrigerador. Dice que un frigorífico doméstico debe mantener el congelador a una temperatura de menos 18, o sea que esta es la temperatura del interior de la nevera. Y le dicen que funciona con un COP igual a la tercera parte del máximo posible. En la sección anterior, cuando hablábamos de máquinas térmicas, explicaba yo un problema donde le relacionaban el rendimiento térmico real confrontado con el rendimiento térmico ideal. Aquí es algo similar, pero con el coeficiente de operación. Es decir, que cuál es el coeficiente de operación máximo posible, el que se consigue cuando funciona de manera ideal. Y me dicen que el COP de la máquina térmica real es la tercera parte del máximo posible, lo que significa que primero debo calcular es cuál es el COP máximo posible que se puede conseguir en este problema y luego sí hallar el COP real. ¿Y para eso qué me dan? Me dicen que la potencia consumida. ¿Por qué hablan de consumida? Porque obviamente es la energía que usted le debe estar suministrando por medio de ese trabajo que está entrando. Le dicen que es de 2 kilowatts. Recuerde que este kilowatt es kilojoule por segundo. Y esa unidad de tiempo es la que me va a determinar a mí qué, la base de cálculo. Y dice que puede suponerse que el ambiente que lo rodea está a una temperatura de 20 grados centígrados, o sea que está en la temperatura de la fuente caliente. Y la pregunta es, ¿qué energía se está extrayendo del congelador? O sea, cuando dice qué energía se extrae, recuerden que esta parte que está abajo es el congelador. Y esta es la energía que se está extrayendo. O sea, que preguntan es por el calor que se está extrayendo del foco frío, o sea, por Q sub F. Bueno, entonces, primero, estas temperaturas que están en grados centígrados, recuerden que hay que convertirlas a Kelvin. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí trabajamos siempre en unidades del sistema internacional. Bueno, esquematizamos, ojo, esquematizamos cómo es un refrigerador. Y noten ustedes que el esquema fundamental de un refrigerador, mire, no, espero que no se vayan a confundir, noten que las flechas en una bomba de calor o un refrigerador, todas son contrarias al de una máquina térmica. ¿Listo? O sea que en lugar de que el trabajo salga, aquí el trabajo entra. En lugar de que el calor frío salga hacia el sumidero, al contrario, está entrando desde la fuente fría hacia el motor. Y en lugar de estar recibiendo un calor de la fuente caliente, al contrario, el motor está entregando una cantidad de calor hacia una fuente caliente. Y recordemos los datos del problema. Nos decían que la potencia que entrega el motor es de 2 kilowatts, o sea, 2000 watts. Recuerden que este watts es julio sobre segundo. Y que el coeficiente de operación para el refrigerador real era la tercera parte del COP ideal. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar a cuánto equivale el COP real. Y para eso debo averiguar el COP ideal, que es lo que aparece aquí. Entonces, aquí tengo representado el refrigerador ideal. Debe aparecer el encabezamiento. Y también les recuerdo que cuando estemos hablando del cálculo de los máximos posibles, ya sea de rendimientos o de coeficientes de operación,
siempre esos valores se calculan es con las temperaturas, no se calculan ni con los flujos calóricos ni con los trabajos. Bueno, entonces, ¿de dónde sale este segundo de proceso? Pues porque nos están diciendo aquí que la potencia que está entregándosele al motor es de 2000 watts y recuerde que este watts es Julio sobre segundo. Entonces, ¿cómo calculamos el COP ideal? O sea, el máximo que se podría obtener con estos datos del problema. Entonces, yo sé que el COP se define de manera general es con cuánto calor se le está retirando al interior del refrigerador con respecto al trabajo. Y acabamos de decir que el máximo, o sea, el ideal se consigue es con las temperaturas. O sea, que yo debo pasar estos datos a temperaturas. Entonces, ¿para eso qué hago? Primero hago un balance de energía. El balance de energía, si lo hacemos alrededor del motor, vemos que los que están entrando aquí son Q sub F y trabajo. Y el trabajo ideal. Y la suma de estos dos me tiene que dar el que sale, que es Q sub C. Despejo trabajo ideal y me queda que es Q sub C menos Q sub F y lo reemplazo aquí en la ecuación general del COP para un refrigerador. Nos quedaría de esta manera. Ahora, yo debo convertir estos valores de calores ¿en qué? En temperaturas. Pero primero, lo que voy a hacer aquí es dividir todos los términos entre Q sub F. ¿Listo? Eso me lo permite la propiedad uniforme, que si yo tengo una fracción, yo puedo dividir todos los términos de la fracción, pero todos por un mismo valor. En este caso, un valor que sea positivo, que en este caso es Q sub F. Entonces, están todos los términos divididos entre Q sub F, simplificamos y llegamos a esta expresión. Ahora, ¿cómo convierto esta razón Q sub C sobre Q sub F a temperatura? Antes recuerden por allá que yo dejé una tarea en el video anterior de que al analizar el ciclo de Carnot se llegaba a esta relación. Espero que la hayan averiguado. O sea que este Q sub C sobre Q sub F lo puedo reemplazar como por TC sobre TF. Y así nos quedaría la expresión matemática para calcular el COP ideal en función de las temperaturas. Ya lo que nos queda es reemplazar los valores y obtenemos que el COP ideal es de 6,71. O sea que este motor, lo máximo, el máximo coeficiente de operación es de 6,71. ¿Y para qué me va a servir este COP ideal? Pues para calcular el COP real, que sería la tercera parte. Entonces, ahora sí pasemos al refrigerador real. ¿Listo? Entonces, en el refrigerador real, entonces representamos de nuevo las mismas temperaturas y como ya sabemos que la base de cálculo es un segundo, recuerden que la base de cálculo para el caso ideal y real deben ser el mismo. Parto la definición de potencia, que es trabajo sobre tiempo. Y la potencia ya la conocemos, sí, nos la estaban dando en el problema que era de 2 kilowatts, o sea, 2000 julios sobre segundo. Multiplicado por la base de cálculo que es un segundo, obtenemos el trabajo real que se le está entregando a este motor, que sería de 2000 julios. Entonces ya sabemos de dónde sale este 2000 julios. Ahora, con la definición de COP real, que me dicen que era la tercera parte del ideal, entonces apliqué la definición, entonces quería un tercio de 6,71 nos da 2,24. Y aplique la definición de COP. Entonces, como este ya es el real, este ya no es necesario que esté en función de temperaturas. Utilizamos el fundamental. El COP de un refrigerador se define es cuánto Q sub F se está extrayendo del interior de la nevera con respecto al trabajo real. Como ya conocemos el COP real y el trabajo real, despeje Q sub F. Y de esa manera hemos obtenido la energía que se ha extraído ¿de dónde? De el congelador, que era lo que nos estaban preguntando. Hagamos otro problema. En este segundo problema me dicen que una bomba de calor, o el anterior era un refrigerador, este es una bomba de calor, o sea que hay uno de cada uno. Dice, una bomba de calor real funciona entre las dos siguientes temperaturas de frontera, 600 y 1100, o sea que aquí ya no es necesario convertirlas a Kelvin. Ya tenemos la temperatura del foco frío y el caliente. La bomba de calor, recuerde que una bomba de calor es un sistema de calefacción. Dice que cede un flujo de calor de 15.000 kilojulios por minuto. Esto es lo que está entregando el motor a la zona caliente. Y dice que a ese motor se le suministra una potencia neta de 120 kilowatts. Esta potencia neta es la que hace funcionar el motor, por lo tanto es la que debemos tener en cuenta para definir cuál va a ser nuestra base de cálculo. ¿Listo? Recuerde que este kilowatt se define como kilojulios por segundo. Entonces ya sabemos de que ahí el segundo es el que tomaremos como base de cálculo. ¿Qué preguntan?
Dice que determine numéricamente si la bomba de calor viola la segunda ley. Recordemos que cuando veíamos las máquinas térmicas, yo les decía de que para que una máquina térmica no viole la segunda ley de la termodinámica, entonces el delta S del universo, o sea, la variación de la entropía del universo, no podía exceder, no podía dar un valor negativo, siempre tenía que dar un valor mayor o igual que cero. También para las máquinas térmicas, una violación de la segunda ley sería de que si yo calculo el rendimiento térmico y calculo el rendimiento ideal, no es lógico que el rendimiento de la máquina térmica real me dé mayor que el ideal. ¿Por qué? Porque es que el ideal es el que me da el máximo posible. Yo podría calcular el rendimiento de una máquina térmica de manera ideal y que me dé un 60%. Y luego calculo yo el rendimiento de la máquina térmica real y me dé un 70%. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el caso ideal me dice que lo máximo que usted puede obtener como rendimiento es un 60. Si se excede de eso, obviamente viola la segunda ley. Entonces ya sabemos para el caso de máquinas térmicas en qué caso se viola la segunda ley. Que el rendimiento de la máquina térmica real sea mayor que el ideal o que el delta S del universo le dé un valor negativo. Ahora, para el caso de bombas de calor y refrigeradores, ¿cómo me doy cuenta si se viola o no se viola la segunda ley? Algo similar. Calculamos el coeficiente de operación ideal, que sería el máximo posible, y calculé el real. No es lógico que el coeficiente de operación real les dé mayor que el ideal. ¿Listo? Bueno, pues ya ahí tenemos un parámetro que nos sirve para poder determinar si se viola o no la segunda ley de la termodinámica, calculando los coeficientes de operación de la real y la ideal y comparándolas. Y la siguiente es que determine el flujo de calor suministrado en kilojulios sobre segundo, pero ojo, el calor que se le suministra a la bomba de calor y a la bomba de calor internamente reversible. Aquí nos están pidiendo que calculemos dos valores, uno para la bomba de calor real y otra para la ideal, que es la internamente reversible. Pero preguntan es el calor suministrado a la bomba de calor real. ¿Listo? Y que funcione entre la misma, o sea que las temperaturas no varían. ¿Qué datos conozco de la bomba de calor real? Me dijeron que la potencia que dice, la bomba de calor cede, o la bomba de calor cede 15.000 kilojulios por minuto, pero funciona con esta potencia, 120 kilowatts, que sería 120.000 julios por segundo. Entonces, primer desfase, esto está en segundos, esto está en minutos. Entonces, para que hablemos de la misma unidad de tiempo, convertamos estos minutos a segundos, que es lo que aparece aquí. El calor, el Q sub C es el calor que está entregando el motor, ojo, Q sub C es el calor que está entregando el motor a la habitación para mantenerla calientica por unidad de tiempo, dice que son 15.000 kilojulios por minuto. Aplique los factores de conversión y los transformamos a kilojulios por segundo. La otra es la potencia que está entregando el motor, a la que se entrega el motor para que funcione. 120.000 kilowatts equivale a 120.000 julios sobre segundo. Bueno, hablemos de la bomba de calor ideal. Es decir, que vamos a calcular el COP máximo posible. Recuerde que el COP máximo posible se calcula con las temperaturas. Por eso los únicos datos que estoy colocando aquí numéricos son las temperaturas del foco frío y el caliente. Entonces, partimos de la definición, mire, de la definición general de COP para una bomba de calor, pero debemos expresar esta ecuación en función de temperaturas. Entonces, hacemos algo similar a lo que yo hice en el ejercicio anterior. Hacemos el proceso, noten ustedes que cuando llegamos a esta expresión ya no dividimos entre Q sub F, sino entre Q sub C y llegamos a esta relación. Y esta razón QF sobre QC se reemplaza por TF sobre TC. Recuerden que esta relación sale de analizar el ciclo de Carnot. Y de esa manera reemplazamos y obtenemos que el COP máximo que se puede obtener con esta bomba de calor y con este par de temperaturas, el máximo es de 2,2. Vamos para el caso del ideal, del real. De la base de cálculo la misma, solo que para el caso de la real, ahí sí ya no trabajo con las temperaturas, sino con los valores que conocemos de los flujos. ¿Que de dónde saqué yo este 120.000? Corramos esto un poquitico hacia la derecha porque no me va a ver la unidad. Mire, ¿de dónde saqué yo este valor de 120.000 julios y este 250.000? Recuerde que eran datos que nos estaban dando en el problema. 120.000 julios y 250.000. Aquí hay un errorcito, corrijámoslo de una vez, es 250.000
Joule sobre segundo. ¿Listo? Entonces, de ahí sale este par de datos. La energía que se le está suministrando en un segundo y cuánto calor está entregando ese motor a la fuente caliente también en un segundo. ¿Listo? Ya con este par de datos podemos calcular el COP real, que es cuánto calor se entrega a la habitación con respecto al trabajo que se le está entregando. Divide y le da 2,08. Ahora compare los dos valores que acaba de obtener. El COP ideal es 2,2 y el real 2,08. Y de aquí nos damos cuenta que el real es menor que el ideal. No hay problema. O sea que aquí no se está violando la segunda ley. Si el COP real nos hubiera dado mayor que el ideal, eso viola la segunda ley. Pasamos a la parte B. Me dice, calcule el calor suministrado en kilojulios por segundo a la bomba de calor real, o sea, el calor que se le está suministrando a o sea, QF, que este es el motor de la bomba de calor y este es el calor que le estaría entrando proveniente del foco frío. Entonces me preguntan por QF, tanto para la bomba de calor real como para la ideal. ¿Listo? ¿Y qué me dicen que mantenga? Dice que funcione entre las mismas temperaturas, o sea que lo único que debo mantener aquí son las temperaturas del foco frío y caliente. Por lo tanto, estos flujos calóricos podrían cambiar. ¿Listo? Ahora, ¿este valor será diferente entre el real y el ideal? No, es el mismo. ¿Listo? Este es el caso de la real y este es el caso del ideal. Aquí no se alcanza a ver esto. Corrámoslo un poquitico. Eso, para que no. Bueno, vamos a ver de dónde salen los valores que estamos colocando aquí en los flujos correspondientes a la bomba de calor real. Teníamos que el COP de la real es 2,08. De la definición general de COP es el calor que se está entregando, ojo, a la zona caliente o a la habitación con respecto al trabajo real que se le está suministrando. Y ahí conocemos el COP y el calor que se está entregando a la habitación, porque es un dato original del problema. De ahí obtenemos el trabajo real. Entonces ya sabemos de dónde salió este 100, borramos esto, no se alcanza a ver la unidad. De ahí sabemos de dónde salió este dato correspondiente al trabajo real. Y ya haciendo un balance de energía alrededor del motor, pues obtenemos fácilmente Q sub F. ¿Listo? Y este sería el calor suministrado al motor, que sería el mismo extraído de la nevera en un segundo. Ahora, para el caso de la bomba de calor ideal se sigue un proceso similar, solo que cambiamos el valor del COP. Ya no trabajamos con 2,08 sino con 2,2. Conocemos entonces el COP y conocemos el calor que debe entregar este motor a la habitación. Este valor es el mismo para los dos porque es un dato original del problema. De ahí tenemos que el trabajo que se le debe suministrar a este motor de manera ideal es este valor. Y para obtener cuánto calor se está extrayendo de la fuente fría, pues aplica un balance de energía y obtenemos la cantidad de calor en julios, y aquí está convertido a kilojulios, la cantidad de calor que se está extrayendo del foco frío, que sería la cantidad de calor que se estaría ingresando al motor de esta bomba de calor para que funcione.